Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en el plano maestro que organiza, casi toda la información digital que usamos a diario. Estamos hablando del modelo relacional, esa estructura que aunque no la vemos, es increíblemente poderosa y está detrás de nuestras aplicaciones, bancos, redes sociales, de todo. A ver, pensemos en esto por un segundo. Cada día se genera una cantidad de información que es francamente astronómica. Si no tuviéramos un sistema bien pensado, sería un caos total, una avalancha de datos sin sentido. La pregunta del millón es, ¿cómo se le da orden a todo esto? ¿Cómo nos aseguramos de que los datos sean coherentes, accesibles y, sobre todo, confiables? Y pues, aquí tenemos la respuesta. Es una solución súper elegante que la verdad ha aguantado el paso del tiempo de una forma increíble. El modelo relacional. La mejor manera de imaginárselo es literalmente como el plano de un arquitecto para un edificio gigante de datos. Este plano define con una precisión milimétrica dónde va cada cosa y cómo se conectan todas las piezas para que la estructura no solo se mantenga de pie, sino que funcione a la perfección. Para entender bien este plano maestro, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a diferenciar el plano del edificio ya construido. Después, veremos cuáles son los bloques de construcción básicos. Luego, analizaremos las reglas de oro que hacen que todo sea estable. Veremos cómo se conectan las piezas de forma lógica, aprenderemos a hacerle preguntas a nuestra base de datos y al final entenderemos por qué todo este diseño es tan importante. Muy bien, vamos a ello. Ok, empecemos por lo más fundamental, el plano en sí. En el mundo de las bases de datos, a este plano lo conocemos como el esquema. Es, digamos, la definición formal y estática de toda la estructura, lo que no cambia. Ahora, esta es una idea clave, la diferencia entre el plano y el edificio. En lenguaje técnico, al plano lo llamamos intención. Son las reglas, la estructura, las columnas, lo que es estático. Y a la gente que vive en el edificio, o sea, a los datos reales, lo llamamos extensión. La extensión cambia todo el tiempo. Se añaden datos, se modifican, se borran, pero la arquitectura, el plano, permanece igual. Esta separación es fundamental para mantener el orden. Perfecto, ya tenemos claro el concepto del plano o esquema. Ahora, ¿de qué está hecho? ¿Cuáles son los ladrillos y las vigas de nuestro gran edificio de datos? Los componentes son súper sencillos pero muy potentes. Primero, la relación, que no es más que el nombre técnico para una tabla. Luego, la tupla. Suena un poco raro, pero es simplemente una fila. Cada registro, por ejemplo, cada contacto en una agenda es una tupla. Después tenemos el atributo, que es una columna. El nombre, el apellido, el teléfono son atributos de ese contacto. Y finalmente, el dominio, que son las reglas del juego para cada atributo. Por ejemplo, el dominio de edad solo permite números, no letras. Y miren, esta imagen lo deja clarísimo con un ejemplo de un banco. La tabla completa que vemos aquí, la tabla cuenta, es la relación. Cada una de las filas, como la que empieza con C101, es una tupla, o sea, el registro único de una cuenta. Y las columnas, número-cuenta, nombre-sucursal, saldo, son los atributos que nos describen esa cuenta. Es una forma increíblemente limpia y organizada de ver la información, ¿no creen? Avancemos a las reglas que mantienen todo este orden. Es que, piénsenlo, no podemos tener dos cuentas de banco con el mismo número, o dos personas con el mismo documento de identidad. Sería un desastre. Necesitamos reglas muy estrictas para que cada registro sea único, y esas reglas son las claves. El punto crucial aquí es este. Una clave es el identificador único e irrepetible de una fila. Es como la placa de un coche. Su única misión es garantizar que no haya dos filas idénticas y que siempre podamos encontrar la que buscamos sin ninguna duda. Dentro de este mundo de las claves, hay una especie de jerarquía. Fíjense en el gráfico. Empezamos con las superclaves, que identifican una fila, pero pueden tener información de más. De ahí sacamos las claves candidatas, que son como las superclaves pero sin nada que les sobre. Y de entre todas las candidatas que tengamos, quien diseña la base de datos elige una, y solo una para que sea la clave primaria. Digamos que es la jefa de la tabla, el identificador oficial. Y esta es la regla de oro número 1, que se conoce como integridad de entidad. La clave primaria no puede, nunca, estar vacía, no puede ser nula. ¿Por qué? Pues porque si estuviera vacía, perdería todo su propósito, que es identificar algo de forma única. Es de pura lógica, un documento de identidad en blanco no identifica a nadie.
Miremos este ejemplo práctico. En la tabla Users, el atributo UserID está marcado como PK, clave primaria. Esto nos garantiza al 100% que cada usuario es único. Lo mismo pasa con Product ID en la tabla Products. Estos son los pilares que aseguran que no haya duplicados ni confusiones. Muy bien, ya tenemos nuestras tablas bien definidas, con sus identificadores únicos. Pero el verdadero poder, la magia del modelo relacional, no está en las tablas por separado, sino en cómo las conectamos entre sí para que todo cobre sentido. Esto es súper importante de entender. Aquí no hay cables ni punteros físicos que unan las tablas. La conexión se basa en los propios datos. Es una relación lógica. Es algo así como conectar publicaciones en redes sociales usando un hashtag. El hashtag en sí mismo es un dato que crea el vínculo, no un hilo físico. Y el mecanismo para crear estos vínculos lógicos es la clave foránea o FK por sus siglas en inglés. Y es muy simple. Es una columna en una tabla que contiene un valor que tiene que coincidir con la clave primaria de otra tabla. Es el puente que conecta lógicamente nuestros diferentes edificios de datos. A ver, observemos con atención este esquema. En la tabla clases, la columna TypeID es una clave foránea, FK. Fíjense en la flechita que apunta al ID de la tabla Types, que es una clave primaria, PK. Esto lo que hace es establecer que cada clase debe pertenecer a un tipo que ya exista. El sistema se asegura de que no podamos inventarnos un tipo que no esté en la tabla Types. A esto se le llama integridad referencial. Bueno, ya tenemos el plano, los materiales, las reglas y las conexiones. La estructura está sólida y es coherente. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo interactuamos con ella? ¿Cómo le pedimos la información que necesitamos? Hay básicamente dos formas de pensar cuando pedimos datos. Una es la forma procedimental, que es como dar instrucciones paso a paso. El cómo. Primero agarra esta tabla, luego fíltrala así y después únelo con esta otra. Y la otra forma es la no procedimental o declarativa, donde simplemente dices ¿qué quieres? Dame los nombres de los clientes que viven en tal ciudad. Solo declaras el resultado que buscas, no la receta para llegar a él. Y aunque toda la teoría matemática del álgebra y el cálculo relacional es la base de todo, en la práctica el idioma universal que todos hablamos para comunicarnos con estas bases de datos es SQL. Lo genial de SQL es que es un lenguaje híbrido. Nos permite declarar de forma muy sencilla qué queremos, pero también nos da la potencia para controlar el cómo cuando lo necesitamos. Esa mezcla es la razón por la que ha sido el estándar por décadas. Ya para ir terminando, demos un paso atrás y recapitulemos. ¿Por qué todo este esfuerzo de diseño? ¿Por qué es tan importante este plano maestro del que hemos estado hablando? Pues todo se resume en estos tres pilares. Primero, una estructura lógica, simple y consistente, basada en tablas. Segundo, unas reglas de integridad de datos con claves primarias y foráneas que garantizan que la información siempre sea coherente. Y tercero, un sistema de manipulación de datos superpotente para consultar y modificar esa información de forma segura. Y el punto final, y quizás el más importante, es este. Un buen diseño no es un lujo, es la base de todo. Un sistema con un plano bien pensado va a ser rápido, confiable y va a poder crecer en el futuro. Un mal diseño, por el contrario, está condenado a ser lento, a tener errores y a fallar. Así que, la próxima vez que usen una aplicación, piensen en ese elegante plano relacional que muy probablemente está trabajando por detrás, organizándolo todo en silencio. Y con esto en mente, les dejo una pregunta para reflexionar. Más allá de las bases de datos, ¿qué otros planos maestros invisibles creen que están estructurando y organizando nuestro complejo mundo digital?